Bueno, hoy vamos a hablar de cómo Dios quiere que nosotros estemos firmes en todo momento. Si nosotros queremos ser una generación que llegue a hacer cosas para Dios, necesariamente tenemos que pensar en guerra. Necesariamente tenemos que ponernos en un modo soldado. Porque cuando una generación, mira, desde Abraham, cuando Dios le aparta y le encomienda una misión y un plan y unas promesas y una descendencia, todas las generaciones desde entonces han sido como el eslabón de una cadena. Cuando un eslabón se rompe, el proceso de Dios se detiene, se estanca. Dios tiene que esperar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de la esclavitud, todos recordamos el libro de Éxodo, nos dice la Biblia que Dios se enfadó con los rebeldes. Y quiero que leamos lo que dice en Josué, capítulo 5, versículo 6. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, escucha esto, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. En Éxodo nos dice los de 20 años para arriba, pero aquí dice los hombres de guerra. Y Josué era un tipo bien mentalizado para la guerra. A él le tocó liderar la conquista y batallar contra todos los pueblos que ocupaban la tierra de Canaán y todos esos 7 pueblos echarlos de allí. Pero qué curioso que Dios no puede trabajar con personas desobedientes cuando Dios quiere hacer guerra contra algo. Y la vida del cristiano podríamos decir que tiene muchas facetas, ¿no? David nos hablaba del sacerdocio y uno piensa en el sacerdocio y uno dice qué noble, qué llamado tan sublime de Dios para nosotros. Tenemos un llamado como ovejas, y a quién no le gusta ser una oveja de Dios y que Dios le dé comida y aguas tranquilas y Dios le venda las heridas y le unge con aceite. Qué bonito, qué tierno, qué dulce. A otros les gusta pensar más en ser siervos, otros les gusta más la faceta de novia y de esposa de Cristo, que tiene intimidad y que le está esperando y se enamora y se pierde en la adoración, y a mí me encanta eso también. Hay muchas facetas nuestras. El mismo adorador es una faceta de todos nosotros, pero también somos un soldado. Y quizá lo más asombroso es que podemos ejercer todas estas facultades, todos estos llamados de Dios al mismo tiempo que eres siervo, eres esposa de Cristo, eres sacerdote, pero eres soldado, eres adorador. Pero ciertamente hay muchas referencias en la palabra de Dios para hablarnos de que somos soldados. Pablo le dice a Timoteo, a Timoteo, 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? No le dice como buen sacerdote, como buena esposa o novia de Cristo, como buen siervo, no, como buen soldado. Pablo está preparando a ese discípulo para que sepa que hay momentos de su vida, y son muy frecuentes, muy seguidos, son a diario, donde nos toca presentarnos a la batalla, donde nos toca guerrear. También dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, mira qué lenguaje tan bélico, parece Donald Trump, ¿no? Como así, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es nuestro evangelio, ese es nuestro llamado diario. Filipenses 2:25 dice Pablo, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias. No dice compañero en la misión, no dice compañero para plantar iglesias. Pablo era un plantador de iglesias, claro, llenó todo el Mediterráneo de iglesias, pero era un soldado que estaba siempre listo para la batalla. Nunca se olvidó de esa faceta. Pablo era completo en ese sentido. Él ministraba al Señor, él ministraba a la gente, pero él hacía guerra espiritual. Porque hoy vamos a hablar de guerra espiritual. Mira, en la vida cristiana, aún tu salvación le costó un combate a vida o muerte a Jesucristo. Y él
sostuvo un combate contra las fuerzas del mal cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba en el desierto ayunando 40 días. Él sostuvo un combate de fe, sostuvo un combate de identidad, sostuvo un combate contra el enemigo que quería destruir la obra de Dios en él. Pero a partir de ahí, todo lo que tú y yo tenemos que ganar siempre va a ser batallando, siempre. Todo en la vida cristiana vas a tener que batallarlo. Hay una batalla de fe, hay una batalla en los pensamientos. Vamos a ir desarrollando todo esto, pero nada es tan fácil como parece. Sí, tenemos la gracia y Dios abre puertas, y hemos oído testimonios y hemos vivido muchos testimonios de cómo Dios en un momento dado abre una puerta que estaba cerrada, pero alguien tuvo que llegar hasta esa puerta, porque algunos se rindieron antes, 10 metros antes. No sostuvieron su mirada en el Señor y no llegaron a la puerta, y por lo tanto nunca pudieron atravesarla. Todo conflicto espiritual que nosotros evitemos va a suponer un avance del enemigo. Todo lo que nosotros evitemos pelear va a suponer un avance para el enemigo. Tú no puedes decir: es que la guerra espiritual no es para mí. A mí me gusta evangelizar, a mí me gusta adorar y cantar al Señor, a mí me gusta servir en la iglesia, llegar temprano, y me gusta enseñar a los niños la clase. Perdona, todas esas cosas no las puedes hacer sin haber hecho guerra espiritual. No las puedes. Todos estamos llamados a vivir el combate espiritual, el conflicto espiritual. Dice en el segundo libro de Samuel, nos cuenta cuando el rey David, un hombre de guerra, tan de guerra que sus manos manchadas de sangre, Dios no le permitió a él usar sus propias manos para construir el templo. Pero dice la Biblia que en un momento dado, segundo libro de Samuel 11, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y David no se había perdido ni una guerra, había ido a todas, y todas con éxito, y todas dependiendo de Dios, y todas avergonzando a los enemigos. Iban a la guerra los reyes, pero ese año David envió a su general, a Joab, y con él a sus siervos y al ejército de Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Tuvieron éxito, pero hay un pero aquí. Hay un pero. David se quedó en Jerusalén. Y ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Se puso a ver Netflix y acabó enredado con la vecina. Entonces, cuando yo evito el conflicto, probablemente acabo metiendo los pies en arenas movedizas que me va a costar mucho recuperarme de todo aquello. Y David no fue a la guerra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues evidentemente todos lo conocemos: pecado, confusión, culpa, quebranto, dolor, pérdida, exhortación del Señor. En fin, Pablo lo expresó así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. 11, para que Satanás no gane ninguna ventaja alguna sobre nosotros. Está hablando en la iglesia. Cuando yo tengo una deuda pendiente con otra persona en la iglesia, el diablo está ganando ventaja entre nosotros. Por eso dice el Señor: si tú vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, para un momento, aparca la ofrenda, ve y busca a ese hermano, pídele perdón, reconcíliate con él, porque si no, el diablo está haciendo estragos mientras tú echas tu sobre al alfolí y crees que estás en victoria y estás recibiendo un contraataque por tus espaldas que ni siquiera lo ves venir. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es tremendo cuando vemos en la Biblia que personas como Job, del cual nos dice la palabra de Dios expresamente que Job era un hombre justo, perfecto y recto delante de Dios. La causa por la que Job recibe el ataque de Satanás no es porque estaba pecando en cosas horribles, no es porque llevaba un año entero sin orar y sin abrir la Biblia, no es porque se había olvidado de Dios. Justamente es todo lo contrario. Todos seguramente conocemos la historia de Job, cómo fue arrasado por el diablo, perdió todo menos la vida y la esposa, y
perdió dinero, perdió negocios, perdió hijos, perdió la salud, perdió todo. Pero ¿quién pensáis que ganó esa batalla? ¿Job o el diablo? Aparentemente la ganó el diablo, porque casi lo destruye, porque lo dejó arruinado, lo dejó sin hijos, lo dejó sin amigos. O sea, aparentemente todo el mundo decía, mira este que antes era como el ricachón del pueblo y ahora está ahí gimiendo. O sea, aparentemente la batalla la había ganado el diablo, pero es todo lo contrario. Dios permitió, y solo Dios lo permitió, que su vida fuera tocada porque, entre otras cosas, Job descubrió aspectos de Dios que jamás hubiera descubierto si no hubiera sido atacado en esa manera tan terrible. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Que se prepare. Algunos dicen, yo quiero que Dios me consuele. Pues, ¿qué tendrá que pasar para que Dios te consuele? Vas a tener que sufrir para que Dios te consuele. Pero bueno, no todos somos Job, no Dios nos trata a todos exactamente igual. Pero es interesante cuando Job pasa todo este episodio terrible de su vida. Él termina con palabras como: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un hombre recto, justo, temeroso de Dios, después de sufrir, dice: ahora mis ojos te ven, ahora yo conozco más de ti. Dice: me aborrezco, me arrepiento. Y mira, algo que Job conoció de Dios fue cómo Dios restaura todas las cosas. Le dio más hijos, le dio más negocios, le devolvió mucho más de lo que había perdido. Pero no hubiera sido posible si el bobo de Satanás, bobo pero muy malo, no hubiera ido con una idea loca para él de hacer daño a Job. Le salió el tiro por la culata, como se suele decir, ¿no? Pablo se ha mencionado también en estos días aquí, en el tema de Natán y en otros temas, cómo Pablo tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba. O sea, piénsalo por un momento, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, que le humillaba. Un mensajero de Satanás. Si dijera un mensajero de Dios, bueno, Señor, prefiero estar en tus manos, ¿no? Que eres misericordioso. No, un mensajero de Satanás que le abofeteara. ¿Qué sería? Se ha especulado mucho. No importa tanto qué sería. Pongamos que era una enfermedad. Pongamos que era unas crisis que le daban. Pongamos que era dolor en algún momento. Y él decía: he rogado a Dios. Probablemente hasta se había liberado. Dios le decía siempre: bástate mi gracia. Ahora, la enseñanza, o sea, cómo Pablo le da la vuelta a la tortilla en esta situación, es espectacular. Y eso es sabiduría. Dice él en el versículo 9: Dios me ha dicho todas las veces que le he pedido que me quite este mensajero, esta enfermedad, este dolor, esta crisis, esta influencia del enemigo, lo que sea que fuera eso, Dios me ha dicho siempre: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y algunas veces hemos pensado: yo no valgo para evangelizar, yo me atasco, tengo miedo, yo no valgo para tratar con los niños porque me desesperan, yo no valgo para... Y pensamos: soy débil en tal cosa, Dios no me dio para tal cosa. Y mira, y puede que sea verdad, seguramente que es verdad. Pero Pablo decía: en eso que yo no puedo, en eso que soy débil, en eso que estoy siendo humillado, que todo el mundo lo ve, que estoy ahí aplastado, en eso Dios muestra su poder sobre mi vida. Dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. ¡Buah! Eso es algo asombroso. Y muchas veces nos pasa a nosotros y vivimos circunstancias similares, quizá no en intensidad, pero similares en propósito, y nosotros empezamos a quejarnos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí?
Señor, si yo diezmo, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si tú sabes que te amo con todo mi corazón. Pero es que eso no es lo que Dios está dudando. Dios no está juzgando nada de todo eso. Dios está viendo cómo tú vas a reaccionar, que tu fe sea hallada en alabanza, aun cuando las cosas no son placenteras, aun cuando las cosas son todo lo contrario de lo que a ti y a Dios seguramente le gustaría ver. Ahora, cuando vemos una debilidad en nosotros o en otros, muchas veces pensamos, Natanael lo decía, quizá tiene un pecado, no ora lo suficiente, esta es una persona carnal, por eso le pasa esto, por eso está como está. Ahora, ¿quién sacó ventaja en esa batalla? ¿Pablo o el diablo? O sea, yo me imagino al diablo diciendo, mira, mensajero, tú, demonio de, no sé, de dolor, demonio de ceguera, demonio, no sé, vete y atormenta un rato a Pablo. Y el diablo ahí frotándose las manos. Vamos, este hombre que es un hombre de Dios, que está plantando iglesias, este hombre que está evangelizando y salvando tantas almas, le voy a molestar un rato, le voy a dar 3 bofetadas que lo voy a dejar tumbado en el suelo, no va a evangelizar a nadie, no va a plantar otra iglesia. Y cuando pasaba eso, Pablo decía, Señor, fortaléceme, se levantaba y más lejos llegaba, más lejos llegaba, más se esforzaba por seguir hablando y haciendo la obra que Dios le había encomendado. Entonces lo que el diablo pretendía no se cumplía. Ahora muchas veces en nosotros se cumple porque nosotros no presentamos combate, porque no entramos a la guerra. Más bien le decimos, ay, sí, me está atacando el diablo, que haga lo que quiera. Ay, me han echado del trabajo, bueno, vea, ¿qué será? Ya, Dios proveerá. Sí, pero estamos llorando todo el camino. ¿Sí? No me salieron los papeles, ay, aquí me han puesto, aquí mi vecino me ha puesto una denuncia y enseguida nos achantamos, nos rendimos y no presentamos batalla. Porque a veces en la guerra espiritual nosotros vamos a conseguir frustrar los planes del enemigo. A veces pasa eso, el enemigo está ideando algo y tu batalla espiritual logra que eso se frustre antes siquiera de dar un paso el enemigo, pero otras veces no. Otras veces el enemigo va a llegar a tocarte y Dios lo va a permitir en su amor, en la confianza que Dios tiene en la obra que está haciendo en ti. Dios va a permitir que incluso el enemigo llegue a tocarte. Pero ¿qué vas a hacer en ese día? ¿Vas a presentarte a la batalla o vas a rendirte? Esto es como los boxeadores. Hay boxeadores que son tan inteligentes que a veces les dan un golpe terrible en el bazo y se quedan sin respiración, y como no pueden seguir peleando, se abrazan al contrincante para ganar un poquito de tiempo, coger aire lo suficiente para rearmarse y tratar de devolver el golpe. Pero otros enseguida, uy, me dio, y se rinden y ahí caen y no presentan batalla. Pero hijos de Dios, el diablo puede llegar a tocarnos. Y la mayoría de las veces sí que es verdad que cuando el diablo llega a tocarnos es porque nosotros estamos mal y algo mal hemos hecho. Otras veces no, pero lo que es totalmente cierto es que Dios nos ha dado un arsenal para poder defendernos. Y todos lo conocemos, está en Efesios capítulo 6 y quiero invitaros a que vayamos todos a este capítulo a partir del versículo 10, la armadura de Dios. Todos hemos visto alguna vez, ¿no?, este pasaje. Todos hemos oído de la armadura. Quisiera que en este día aprendamos a ponérnosla, aprendamos a usarla, a saber cómo la armadura tiene partes defensivas, partes ofensivas. La armadura es de Dios. La armadura, todas las componentes que tiene la armadura están relacionados con Dios, porque yo no peleo solo, nunca Dios nos va a mandar solos a la pelea. Y algo muy interesante que vamos a ver en esta tarde es que todas las partes de la armadura de Dios también tienen que ver con nuestra mente, tienen que ver con nuestra manera de pensar. Y vamos a llegar ahí en un momento, pero quiero que vayamos al versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tu gimnasio es estar con el Señor. Tu fuerza no viene de tu dinero, no viene de tus años de vida cristiana. Tu fuerza no viene simplemente de un conocimiento, que también se ha hablado en este fin de semana. Tu fuerza viene del Señor. Habacuc decía, Jehová el Señor, Habacuc 3:19, es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Todo lo que tú necesitas está en el Señor. Todo, absolutamente. Promesas, poder, fuerza, sabiduría, unción, propósito, ganas, todo lo vas a encontrar en el Señor. Ahora, Harvey nos hablaba del orgullo, pero es que el orgullo muchas veces nos hace creer que yo puedo presentarme a la batalla solo, sin el Señor, sin haber buscado la palabra de Dios, la dirección de Dios, la presencia de Dios, la confirmación de Dios de cómo hacer esa batalla. Ese era el éxito del rey David. El rey David siempre le preguntaba a Dios, ¿cómo enfrento a este enemigo? Acabamos de derrotar a unos, ahora vienen otros. Aquí me diste esta estrategia, Señor, ¿qué estrategia me das ahora? Nosotros solemos ser más religiosos en ese sentido. En cuanto tenemos una victoria, pensamos que siempre lo tenemos que hacer así. Un día ayuné y sembré y entonces ahora siempre lo tengo que hacer así. Y a veces no es la manera en que Dios te va a conducir. Es que un día yo hablé, un día denuncié al vecino, pero otro día Dios te va a decir que no lo hagas. Busca siempre la dirección del Señor, porque en Él va a estar tu fuerza y tu poder. Las personas autosuficientes no sirven para las batallas espirituales. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Varias veces dice aquí Pablo firmes, estar firmes. Lo dice Pedro también en sus cartas, estar firmes, plantaros frente a lo que el enemigo está lanzando. No huyas del combate, permanece allí. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, permanece firme. Y dice, vístete de toda la armadura de Dios, porque es toda la armadura de Dios la que es eficaz. No vale solo una parte. Yo estoy muy seguro de mi salvación, pero no sé si soy justo delante de Dios. Yo sé que Dios me ama, pero no sé si seré salvo. Y a veces tenemos como claridad en unas cosas, pero no tanto en otras, o hacemos mucho énfasis en una cosa y no tanto en otras. Pero 2 veces nos dice Pablo en este pasaje que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es para cada día. Recuerda que es de Dios, o sea, son armas, es una equipación que Dios provee. Y si la provee Dios es porque es perfecta, es exactamente la que tú necesitas para el combate que tienes que enfrentar. Y es todos los días, no solo es para el momento de crisis, no solo es porque, ahora me he quedado sin trabajo, voy a orar, no es cuando estoy enfermo solamente, no es cuando estoy enfrentando una dificultad, es todos los días. Acabamos de cantar que Dios obra todo el tiempo. Aún ni siquiera nosotros lo vemos, pero Él está obrando. Por eso nosotros tenemos que estar todo el tiempo enlazados y en comunión con lo que Dios está haciendo. ¿Qué son las asechanzas? Las asechanzas son como emboscadas, como trampas. No son cosas que vienen de frente. Es la manera de trabajar del diablo, ¿no? En el otro pasaje de Corintios leíamos maquinaciones. Bueno, el diablo normalmente no lanza un ataque repentino a alguien, sino que empieza con un plan, una estrategia, algo camuflado, tramposo, con falsificaciones, con mentiras, de manera que en algún momento eso empieza a socavar, hasta que finalmente solo tiene que hacer así, ¡pic! Y te caes, te derribó. Entonces, esos son asechanzas. El diablo nunca va a venir de frente. Por eso a la gente le cuesta trabajo aceptar y asumir y entender que Halloween es peligroso,
que el carnaval es peligroso. Y porque dicen, no, pero si es una simple fiesta, si yo simplemente me disfrazo, pero yo no quiero nada del diablo. Ya, yo sé que tú no quieres nada del diablo, pero el diablo quiere todo de ti. Entonces, se lo estás poniendo fácil, ¿no? Esos son asechanzas. Y algo que hace el diablo también es que el diablo trabaja por medio de alianzas. El diablo trabaja con demonios que se alían. Normalmente no es un solo demonio, no es un solo espíritu el que viene a combatir o a hacernos daño a nosotros, a afligirnos. El demonio, los espíritus se alían. Entonces un espíritu de lujuria se alía con un espíritu de rechazo, un espíritu de codicia se alía con el orgullo, etcétera, etcétera. Entonces son alianzas y tenemos que orar también para deshacer todas esas alianzas. Versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne. Todos hemos leído esto y nos lo sabemos de memoria. Seguro que se lo preguntamos a los PKPC y se lo saben de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu jefe, contra tu esposa o esposa. Tu lucha no es contra el vecino, contra el presidente de la comunidad de vecinos. Tu lucha no es contra el presidente del gobierno, contra el juez, contra el policía, contra la suegra. Tu lucha no es esa. Esa no es tu lucha. Y nuestro error cuando no estamos bien enfocados es que planteamos lucha al nivel humano, contra la carne y la sangre. Este me ha ofendido, pues ahora se va a preparar, yo le voy a ofender más. Este me ha dicho algo, este me ha robado, ya voy a ver cómo yo. Este me ha hecho un rayajo al coche, yo por la noche bajo y le reviento las 4 ruedas. Esa es la lucha contra la carne y sangre. Tu jefe no te paga a tiempo, voy a llegar tarde, le voy a robar material. Esa es lucha contra carne y sangre. Pero no entendemos, o se nos olvida. Por eso tiene que ver con la mente. Se nos olvida que nuestra lucha es en el piso de arriba, no es en este piso. Tenemos que ir a batallar en lo espiritual. ¿Estamos? La carne quiere pelear con las personas, pero el espíritu está facultado para pelear en el mundo espiritual. Quiero contar una anécdota que me pasó el otro día, algunos ya la han oído, y estaba viendo un partido de fútbol de los chicos el lunes por la noche. Los chicos de la iglesia de CCI Barcelona tienen un equipo de fútbol, 7, y van a jugar una liguilla. Bueno, y les tocaba un partido y yo voy, me llaman Carlo Ancelotti porque me pongo en la banda a animarles. Va, árbitro, fuera de juego, mano, penalti, tarjeta. Y en una de esas jugadas, el equipo contrario, había un chico argentino de unos 30 años, más o menos como yo de alto, pero 25 años más joven, y hace una entrada muy fuerte y yo digo, árbitro, eso es tarjeta, eso es una entrada muy fuerte. Y me mira el chico, así, pero está ahí, como, y me dice, ¿hay algún argentino aquí, perdón? ¿Además? Perdón, pero bueno, a mí me suena chistoso. Me dice, cállate, tienes 50 años, viejo boludo. Me dice así el tipo. Y yo digo, ¿qué le pasa? Bueno, para mí, o sea, yo sé, boludo en Argentina puede ser entre amigos, pero puede ser algo muy feo también. Y yo pues entendía que amigos no éramos. Entonces, bueno, el partido sigue, los nuestros empiezan a meter goles, los otros van perdiendo, se va calentando más y más. Y yo no me dirijo a él para nada, intentando estar calmado ahí, ¿no? Yo con los míos, aplaudiendo los goles, tal. Y el hombre todo el rato le decía al árbitro, pero le vas a dejar hablar al viejo boludo, pero no sé qué. Yo decía, ¿este chico qué le pasa? Cuando faltan 3 minutos para terminar, pasa corriendo por la banda y dice, ahora hablamos acá afuera. Y yo digo, o sea, ahí me puse la armadura. No, la verdad que estaba temblando un poco, porque a pesar de haber nacido y criado en Vallecas, no he sido peleador. Bueno, entonces termina el partido y viene a por mí, viene así,
y los compañeros le agarran un poco y tal, y bueno, y yo le digo, mira, si crees que por llamarme viejo boludo me has ofendido, quiero que sepas que no me importa. Entonces eres un gil... Y me lo dijo en español, en español de España, ¿no? Le dije, no pasa nada, tranquilo, ya, venga, cada uno a su casa. Ahora, mira, o sea, yo tenía muy claro que yo con ese tipo no me iba a pelear, seguramente perdería, pero perdería yo. Pero es que, de verdad, no es nuestra batalla con la gente. No es nuestra batalla con la gente. ¿Sabes dónde perdí yo esa batalla? Ese día yo perdí una batalla. ¿Sabes por qué? Porque por la mañana, en mi devocional, yo había leído Santiago capítulo 3, el poder de la lengua. Y yo no había insultado a ese chico, ni le había dicho nada directamente a él, ni ofensivo, pero yo sé que mis palabras fueron incendiarias. Y Santiago dice, ¿no? Un miembro tan pequeñito como la lengua, ¿qué incendio puede provocar? Y cuando yo llego a casa esa noche y me pongo a orar, porque yo internamente estaba como nervioso, había sido como, nos peleamos, yo me imaginaba las gafas volando. En un momento le dije a mi hijo Daniel, que es así grandote, le dijo, Dani, quédate aquí a mi lado ahora cuando... Pero yo me había olvidado de lo que había leído por la mañana. Si yo me hubiera acordado, mis comentarios hubieran sido más pacificadores, menos incendiarios. Porque siempre hay un loco, en todos los campos de fútbol siempre hay un loco, que lo sepáis, que va a responder y que va a entrar al trapo como un Miura. Entonces yo le pedí perdón, yo me imaginaba, estaba en la cama pidiéndole perdón al Señor, perdón porque hablé más de la cuenta, me tenía que haber callado, y me imaginaba el domingo siguiente ese chico entrando por la iglesia. Ese es el pastor, me voy, me voy de aquí. Digo, Señor, mándalo a otra iglesia si lo vas a salvar. En fin, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque hay días que son malos. Hay días malos. Dice, y en ese día malo, si tú estás con toda la armadura, vas a poder resistir y vas a acabar firme. No te habrá llevado la riada, no te habrá llevado la tentación, no te habrá llevado la depresión, no te habrá llevado la frustración, de tantas maneras que el diablo intenta tumbarnos, ¿no? Y en esos días malos uno recibe noticias malas. En esos días malos uno recibe una denuncia, recibe una noticia de la pérdida de un ser querido, algo que puede ser incluso injusto. Son días malos, los días malos llegan. Vivimos en un mundo corrompido, donde el príncipe de este mundo es Satanás. No nos podemos extrañar que haya días malos. Pero la palabra resistir allí no es que yo me escondo en una cueva hasta que pase el huracán. La palabra resistir allí es que yo me planto firme en mis convicciones. Por eso tiene que ver mucho con la mente y con el corazón. Me planto firme y venga lo que venga, yo aguanto el vendaval y espero que sea el enemigo el que retroceda, no yo. Espero que sea el enemigo el que retroceda, pero yo me planto firme en mi posición en Cristo, en mis convicciones en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Mira, Israel moderno fue fundado en 1948 y hoy hablábamos al mediodía, nos contaba Emma que ha hablado con nuestros amigos allí en Israel, los guías, con las familias que conocemos. Para ellos es totalmente, el mundo entero está impresionado que Israel lleva más de un año en guerra, pero para ellos es lo normal, porque desde 1948 nunca han tenido paz. Nunca han tenido paz, siempre ha habido conflicto bélico allí. Cuando no era el norte, era el sur, era el este, siempre ha habido conflicto bélico. Y mira, echa las cuentas, ya son desde el 48 hasta el 24, 76 años. Una generación entera ha nacido en Israel viviendo en medio del conflicto bélico, sabiendo que sus enemigos de Egipto, sus enemigos de acá, de allá y de allá, están ahí todo el tiempo y están deseando echarse sobre ellos. Para ellos es normal. Para un israelita ir al servicio militar es como un honor, es como una obligación. Si no vamos,
los enemigos nos comen. Yo tengo que estar ahí. Y ninguno quiere ir a la guerra, ninguno quiere morir, ninguno quiere que su hijo muera, pero ellos saben que es que si no van, los que van a morir son todos. Entonces, tú y yo nos tenemos que mentalizar que desde el Edén estamos en un conflicto espiritual permanente, generación tras generación. Lo hemos vivido nosotros, lo vivirán nuestros hijos, hasta que el Señor venga, se va a vivir un conflicto espiritual. Versículo 14, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos. Pedro habla en 1 de Pedro 1:13 de los lomos de nuestro entendimiento. Y a mí me parece que es muy acertado, muy enfocado esto en entender la palabra de Dios, ¿no? Ceñir los lomos con la palabra de Dios, entendiendo la verdad. La suma de tu palabra, dice el salmista, es la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos con que no estamos entendiendo lo que Dios nos habla en su palabra? No lo estamos entendiendo, o no lo tomamos en serio, o no estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo está hablando, lo traducimos con nuestros filtros, con nuestra experiencia, con nuestra cultura, pero no estamos entendiendo lo que Dios. Por eso Jesús decía tantas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, como diciendo Jesús, yo no lo puedo decir más claro, pero lo que pasa es que a algunos les hablas en español y entienden chino. Pues, ¿qué le vas a hacer, no? Tenemos que renovar nuestra mente. Versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. La coraza que protege el corazón, allí guardamos también la palabra de Dios. Y qué tremendo, porque si tú y yo somos capaces de asumir por fe lo que significa la justicia de Dios para nosotros, el hecho de que tú y yo somos justos en Cristo Jesús, eso significa que cuando Dios te ve, Dios no ve nada de ninguno de tus pecados que has confesado y que has traído a la cruz. Ninguno. Por eso me encanta cuando Carlos Catari decía, no, aquel que pecaba, aquel que veía pornografía, aquel que adulteraba, dice, ese no era yo. Ese es otro. ¿A quién ve Cristo ahora? Al viejo hombre. ¿A quién ve Dios? ¿Al viejo hombre o al nuevo hombre revestido según Cristo? Dios está viendo siempre al nuevo hombre. Si no, Dios te detestaría, te expulsaría de su presencia, te vomitaría de su boca, nunca permitiría que te acercaras a Él, a adorarle, si no viera al nuevo hombre en Cristo Jesús en ti. Él no ve tu pecado. La Biblia lo dice, nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más. Pero nosotros somos como un disco duro que viene y saca lo de la papelera y lo vuelve a su lugar y lo vuelve a su lugar, y por ahí muchas veces el diablo nos tumba. Por eso Pablo dice, no, ponte la coraza de justicia, o sea, afírmate en la justicia de Dios, porque tú eres justo. No es que has alcanzado, no es que te lo mereces, no es que tienes que mantenerte justo, no. Dios te ha hecho justo en Cristo Jesús para siempre. Amén. Cuando el diablo venga y trate de señalarte, tú eres culpable, mira lo que has hecho, mira, has caído otra vez. Es verdad, pero soy justo delante de Dios. Soy justo delante de Dios. Y no depende de mí, depende de Dios, que lo ha hecho en una manera completa. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muchas veces pensamos que esto tiene que ver con evangelizar, y tiene que ver con evangelizar, pero más bien yo lo veo, o he querido verlo en esta ocasión, como yo viviendo el Evangelio, yo caminando sobre las verdades de Dios, yo haciendo mi camino en la vida con los principios de Dios. Estoy viviendo el Evangelio, estoy creyendo las promesas de Dios para cada aspecto de mi vida. Y Quique lo comentaba en su tema, a veces hemos tenido fe en un momento dado, luego la fe parece que no está tan fuerte y no sabemos reproducir lo mismo, o tenemos fe para el dinero pero no para la salud, o tenemos fe para encontrar una esposa o un novio, pero no tenemos fe para
creer que Dios nos puede usar con algún don y quizá todos tenemos en algún momento como que mirar dónde estamos un poco en déficit y fortalecernos allí, ¿no? Me tengo que poner el calzado del Evangelio. No hay un solo camino de mi vida que yo pueda recorrer dejando a un lado el Evangelio. Spurgeon decía, no quiero predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios no fuera suficiente, no me serviría. En la palabra de Dios vamos a encontrar todos los recursos de sabiduría, de riqueza, de conocimiento, de habilidad, de discernimiento, todo para vivir como esposos, como padres, como trabajadores, como jefes, como siervos, como pastores. Todo lo vamos a encontrar en el Evangelio. Entonces, la mejor manera de evangelizar a una persona es que tú vivas en el Evangelio. Yo le decía a Pipe en estas conversaciones que he tenido en estos días con él, digo, Pipe, qué bueno que vas a poder ahora, tú eres electricista, Pipe es electricista, que lo sepáis, y vas a poder ayudar a algún vecino. Merce, tú puedes cuidar los niños, tienes niños pequeños, puedes cuidar los niños de algún vecino mientras limpian su casa, tú no tienes que limpiar la tuya. O sea, vas a evangelizar con obras de amor, vas a evangelizar viviendo el Evangelio y entregando el Evangelio en obras. Después van a venir las palabras y te van a querer oír. Y me decía, sí, hemos pensado, ahora en cuanto termine la plenaria nos vamos al pueblo y estaremos un par de horas y vamos a ver qué necesita la gente. Claro, tú puedes hacer exactamente lo mismo. Si tú vives el Evangelio, si vas calzado con el Evangelio en todos tus caminos, tú puedes predicar en tu trabajo. Y para empezar a predicar en tu trabajo lo que tienes que hacer es ser puntual, cumplir con tu faena, ser honesto, no robarle a tu jefe, hacer las cosas a tiempo, trabajar en equipo. Cuando tú hagas todo eso vas a poder abrir tu boca y te van a querer escuchar. Pero si no eres un buen trabajador, ¿tú crees que en tu trabajo alguien te va a prestar atención a un evangelio que le prediques con la boca? Difícilmente, difícilmente. 16, sobre todo, o sea, por encima de todo eso, pon el escudo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y mira, quiero que pienses una cosa. Cuando, y siempre en muchas predicaciones venimos al punto de Génesis, ¿no? Porque qué problema el Génesis y la caída del hombre allí. Pero cuando Satanás tienta a Eva, le dice, conocerás el bien y el mal. ¿Os acordáis? Dice, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y Eva se comió el anzuelo, cayó en la trampa. Y por eso yo creo que la mente es nuestro principal campo de batalla. Porque la mente del ser humano desde aquel momento, generación tras generación, es como el eslabón débil en nuestra vida. Es como la fisura por donde el diablo va a tratar de colarse a nosotros. De alguna manera, nuestra mente quedó rendida a las tinieblas desde aquella trampa mental en la que cayó Eva. Conocerás el bien y el mal. No le dijo, serás rica, serás multimillonaria, tendrás vida eterna, no sé. No, conocerás el bien y el mal. Y muchas veces los cristianos somos un poco simples para ver venir cómo el diablo está tratando de lanzar ataques a nuestra vida. Y, por ejemplo, hay gente que no ve peligroso el yoga. Y dicen, no, el yoga pues me relaja y hago unos ejercicios allí y yo salgo renovado. Pero el yoga es dejar la mente en blanco en algunos momentos. Y cuando tú dejas la mente en blanco, es la oportunidad perfecta para que el diablo empiece a sembrar y a meter y a lanzar dardos allí. Y no te va a lanzar nada bonito. Te va a hacer sugerencias que más adelante van a explotar, van a estallar en un conflicto en tu vida, en una caída, en un desastre, en un problema familiar, en una ruina, en lo que sea, en una división de una iglesia. Pero otros cristianos lo que les pasa es que tienen la mente pasiva. Entonces es como que se sientan a ver una película y se lo tragan todo, como si nada, ¿no? El otro día me decía un papá que su hija de 6 años le habían dado un librito en el colegio
En catalán le decían la papallona, la mariposa, y la mariposa era un libro donde básicamente vienen a decirle a los niños, tú eres libre de sentir quién eres y los demás te tienen que respetar. Qué bonito suena, ¿no? Suena bonito. Y entonces el padre estaba indignado porque él había detectado la trampa. Dice, ¿cómo le van a meter esto a mi niña? Y yo le dije, bueno, aprovecha para instruir a tu hija. Dile a tu hija que respetar está muy bien, pero la Biblia tiene una norma más alta, que es amar a tus enemigos, amar al que te ofende, amar al que no te cae bien, amar al que ya te ha herido. Es una norma más alta. Y aprovecha y dile a tu hija que lo que tú sientes no es lo que determina quién eres. Lo determina Dios porque te creó. O sea, dale el giro, ponte a leer el cuento con ella y le vas señalando las fallas y instrúyela, aprovecha el error, el viento contrario para tomar impulso. Pero muchas veces nosotros estamos contemplando cosas en la vida diaria, las asumimos ya como normales, ¿no? Vemos en una película como una mujer justifica el adulterio, o como un hombre justifica el maltrato, o como los hijos justifican la desobediencia a los padres, y casi que lo vemos normal. O sea, y yo personalmente me he acostumbrado, seguramente porque me ha tocado criar 3 hijos y uno tiene que estar con los ojos muy abiertos, pero siempre los filtros. No puedo tener la mente pasiva, no puedo estar tragándome todos los comentarios, argumentaciones, todo lo que dicen los políticos, los partidos. Mira, puedes ser simpatizante de un partido político, pero en algún momento vas a tener que sacar tu espíritu crítico y decir, no está bien lo que dijo, no está bien lo que hizo, no está bien su argumentación. Y traer la Biblia delante de todo eso, traer la Biblia, poner el escudo de la fe y decir, no, esto no es para mi vida, esto no es para mi familia, esto no es para mis hijos, esto no lo tolero en mi casa, ni en mi iglesia, ni en mi célula, ni en mi ministerio, esto no es de Dios. Cuando tú eres pasivo, tu mente se va a mover cuando le llegue un estímulo. ¿Y quién crees que va a tratar de lanzar ese estímulo? Pues el diablo lo va a intentar aprovechar. Entonces, no seamos pasivos. A veces somos pasivos para salir de una atadura. A veces hacemos el curso de los 12 pasos y a veces somos pasivos en alguno de los pasos. Como que, bueno, yo veía antes pornografía 7 días a la semana, ahora solo 1. Ya estoy mucho mejor. ¿Cómo? ¿Tú crees que estás mucho mejor? Y esa pasividad te lleva a volver a repetir todos los ciclos. Y muchos dardos del enemigo van a ser lanzados a nuestra vida cuando pasamos momentos delicados, cuando estamos pasando una enfermedad, cuando nos han tratado injustamente, cuando estoy confundido y no entiendo lo que está pasando y hay noticias contradictorias. En ese momento el diablo va a tratar de lanzar sus mentiras y sus engaños para que tú los aceptes más fácilmente. Versículo 17, el yelmo de la salvación. Mira, las verdades más sencillas de la Biblia son las más importantes que tienes que tener siempre presentes, siempre frescas en tu mente y en tu corazón. Y una de ellas es tu salvación. O sea, hay tanta gente que duda de su salvación. Y espero que en CCI cada vez menos, porque somos un poco insistentes en esto, ¿no? En que estemos seguros, y lo somos porque creemos lo que dice la palabra de Dios. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Por lo tanto, yo no la puedo perder, tampoco la puedo ganar. Y si no la puedo ganar, no la puedo perder. Pero mira, esas verdades sencillas, que Dios te ama incondicionalmente, que tú eres justo, que tú eres salvo, que Dios nunca te va a desamparar, que Dios nunca te va a abandonar. El Conéctate es el curso más importante que tenemos en la iglesia. Porque si una persona pone bien las bases, va a construir con garantías. Pero a veces nos encontramos que llega la gente a hacer los 12 pasos o a hacer un curso de evangelismo y ni siquiera hace el devocional, ni siquiera lee la Biblia todos los días, ni siquiera ora todos los días. Dicen, sí, cuando voy en el metro, esos 15 minutitos yo oro. Eso no es nada.
Si tú vas viendo a uno, al otro, es imposible que tú estés. O sea, eso puede ser un día que te dormiste, pero nos hemos encontrado tanta gente que terminó el Conéctate, pero no había puesto el cimiento en su vida. Tiene el diploma y todo. Ya. El diploma, qué bonito, cuando te lo damos. Pero si no lo aplicas, de verdad, esas verdades sencillas, dice Corintios, 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuánta gente dice, no, es que, ¿y cómo me va a hablar Dios? Pero es que miran, yo no puedo darte un curso de cómo Dios te habla. Es que está en la Biblia, mis ovejas. Es que si tú no oyes a Dios, a lo mejor lo primero que te tienes que plantear es que no eres hijo de Dios. Es que no eres discípulo de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Esas son verdades sencillas, pero por ser las más sencillas son las que menos se nos pueden olvidar. Porque en cuanto se nos olvidan, llega el diablo. ¿Será que soy salvo? ¿No soy salvo? Le voy a preguntar a mi pastor, a ver el que cree. Y yo digo, ¿y yo qué sé? Yo no tengo el libro de la vida. Yo no he estado allá arriba para ver quién está inscrito. Yo solo respondo por mí. Entonces, muchos son tumbados, son arrastrados en el combate espiritual porque no saben estar firmes sobre su salvación. Versículo 17, y estamos entrando en el final. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma eminentemente ofensiva. Algunas veces es defensiva, pero sobre todo es ofensiva y es para ejercer la autoridad que tú tienes. O sea, Dios te está diciendo, tú tienes autoridad. Si tú estás en Cristo, si estás lleno del Espíritu Santo, si tienes la palabra de Dios vivida en tu vida, tú tienes autoridad para ir y ya no solo estar aquí, sino Satanás, empiezas a retroceder. Sueltas a mi hijo, te vas. Esta depresión se va. Esta ansiedad que he empezado a sentir. Yo a veces estoy normal y de repente empiezo a sentirme inquieto. Y yo digo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y me tengo que poner a orar porque es una batalla espiritual. Y no me pasa nada, no es que viene el banco a quitarme el coche o no estoy como en un peligro, pero es algo del espíritu. Y a veces no sé ni por qué tengo que orar, pero me pongo a orar en lenguas, hago algo, no puedo dejar que esa situación física acabe avanzando más y más. Yo entro en pánico y el diablo me dañe un día y deje de hacer lo que tengo que hacer. La espada del Espíritu, la palabra de Dios de doble filo para ejercer autoridad, para combatir mentiras, para cerrarle la boca al enemigo. La palabra de Dios, dice en Colosenses, tiene que abundar en nuestro corazón. Versículo 18, que se nos olvida muchas veces porque nos ponemos la armadura y ay sí, yo mi salvación y Dios me ama y yo soy y el cinturón, pero orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu con letra mayúscula, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fíjate que muchas veces nosotros oramos más por los que no son salvos que por todos los santos. Y resulta que los que no son salvos, el diablo no les molesta mucho, porque con tal que vayan al infierno, él ya está contento. Pero a los santos de Dios los odia, los quiere destruir, quiere que no hagan la obra de Dios, quiere que no sean sacerdotes, quiere que no sean adoradores, quiere que no sean siervos, quiere que sus matrimonios les vaya mal, quieren que estén frustrados, que estén deprimidos, arruinados, esclavizados. Pero tenemos que orar unos por otros y tenemos que orar en todo tiempo por todos los santos. Si tú me dices que con 5 minutos de devocional has terminado de orar, una de dos: o conoces a muy poca gente en la iglesia y entonces ya oras por uno y tu pastor, o es que no has entendido esto, que tienes que orar y suplicar por todos los santos, por todos los santos. Versículo 19, y ya este sí es el último.
Y dice Pablo, y orando por mí, por el pastor, por el apóstol, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y yo me atrevería a decir que parte de la armadura para tu vida es que tú ores por tus pastores todos los días, es que tú ores por tu líder de célula, es que tú ores por los que están en autoridad espiritual sobre ti, porque es parte de la protección espiritual que Dios ha preparado para tu vida. Y tristemente a veces tenemos conflictos con nuestros líderes. A veces uno está en una célula y por X razón, que sería para otra predicación, pero no se quiere sujetar, no quiere rendir cuentas, no quiere ir a la célula, le cae mal su líder, piensa que su líder no está preparado, qué sé yo, mil cosas. Mira, estás desnudándote para la guerra espiritual cuando tú estás así. Si tú estás así, o no importa si no estás así, tú tienes que orar por los que están en autoridad por tu vida. Tienes que orar por ellos. Es parte de la armadura de Dios. Es parte de lo que Dios ha preparado para que tú puedas entrar en combate. Por eso, familia, la armadura de Dios es para todos los días, no solo para cuando ya veo el peligro. Quizá en ese momento ya estoy un poco apurado, ya es demasiado tarde. Yo tengo que estar siempre en guardia, siempre firme. ¿Cuántas veces dice en el Nuevo Testamento: sed sobrios y velad? Permanecer firmes, ser sobrios, no os enredéis en los negocios de este mundo. Sed sobrios, velad en oración. Sed sobrios, velad en oración. Cuanto más se acerca al final de los tiempos, más tenemos que tener en cuenta esa palabra y más tenemos que vestirnos la armadura de Dios.